La semana que viene hay una reunión de la CELAC y la Unión Europea. La CELAC, la Comunidad de las Naciones de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Les recuerdo que a raíz del conflicto mapuche estuvo circulando en algunos medios chilenos un informe de inteligencia que sostenía que lo que estaba pasando en la Araucanía tenía que ver con la reunión de la CELAC para entorpecerla, Sendero Luminoso, la FARC, los mapuches, algo bastante complicado, pero está claro que la reunión de la CELAC es importante. Y siempre nos preguntamos si no hay demasiadas siglas que implican instituciones formales, cómo coexisten. Para hablar de este tema invitamos a Rafael Follonier, uno de los gestores de UNASUR, acompañó al presidente Néstor Kirchner desde un primer momento en lo que fue la gestión de UNASUR. Entonces la primera pregunta, Follonier, sería esta. Se está formando la CELAC, está la OEA, está UNASUR, está Mercosur que se amplía. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, que es una época de cambios, o un cambio de época. Entonces, muchas de las instituciones que tuvieron algo que ver con el desarrollo o con las dificultades del desarrollo y de la integración, particularmente en el sur del mundo, están modificándose y se han creado nuevas. Las antiguas no sirven más como estaban. Inevitablemente no sirven más. Hay un mundo nuevo. Yo no digo que haya que dinamitarlas ni nada de eso, pero digo que si las antiguas instituciones vinculadas a la integración en este lugar del mundo quieren seguir como eran antes, no tienen destino. Al contrario, van a entorpecer las ansias de liberación, de integración, de lograr mejor bienestar para los compatriotas suramericanos, en particular, o si querés, latinoamericanos. Entonces, si este concepto que yo digo es verdad, están naciendo nuevas instituciones. Posiblemente haya una sopa de letras, una confusión de abecedarios con tanta sigla, pero bueno, en todos los procesos de liberación, de emancipación y de integración, que son palabras distintas, ha habido diversos actores. Y van quedando los que mejor interpretan a sus pueblos. En ese sentido, yo creo que la UNASUR en los últimos años es el organismo de integración política que más interpreta el sentimiento de los pueblos suramericanos y de los gobiernos suramericanos, que en esta etapa, por suerte, como dice la compañera presidenta, los gobiernos cada vez se parecen más a los pueblos. ¿No está un poco quedado el UNASUR? No, al contrario, porque me esperaba esa pregunta y porque parece que la prensa, que es enemiga de la UNASUR, somos. que es enemiga de la UNASUR, les quiero entregar un tercio de las últimas resoluciones de la UNASUR. Ahí están. Están en formato digital, por supuesto, también. ¿Qué es lo más importante de esto que vamos a leer ahora? Después lo hablamos. Que no salió en muchos medios de comunicación. Bueno, por ejemplo, la aprobación de una agenda de proyectos prioritarios de infraestructura y planificación por valor cercano a 20.000 millones de dólares. El plan de obras suramericano más fantástico de la historia suramericana. Mucho más fantástico que los caminos de los incas y que las rutas de los puertos de los colonizadores españoles. Este plan de obras de la UNASUR está pensado para la Suramérica de hoy y de 50 o 100 años para adelante. Porque por primera vez un plan de obras de este tipo, de todo tipo, aeropuertos, escuelas, caminos, vías navegables, redes ópticas de comunicación, redes de energía, está en este plan de obras, aprobado por los 12 presidentes de la UNASUR, es decir, las 12 jefas y jefes del espacio suramericano. Y el monto es muy importante, pero es mucho más importante el trabajo que se ha empezado a hacer y el que se va a seguir haciendo. Estas, que son un centenar de obras, integran de otra manera el territorio suramericano, pensando en nuestros recursos y en nuestros pueblos, y en la nueva situación geopolítica que se produce en el mundo, que va a durar un tiempo largo. Entonces, es un plan de obra para este tiempo, no como los corredores extractivos de otras épocas.
Esto está pensado primero en la integración intrasuramericana. Un plan de obras, pero... Es un tema para un solo programa, quiero decir. Sí. Y además no es mi tema en particular. Sí. Hay los ministerios de la UNASUR que se llaman consejos. Tienen uno que es el Consejo de Planificación e Infraestructura, así como tiene otro de Salud, otro de Defensa, otro de Economía, Finanzas y Nueva Estructura Financiera, que trabajan constantemente. Ahí están varias resoluciones de esas. Por ejemplo, la etapa en la cual estamos en la creación del Banco del Sur. Por eso le iba a preguntar, varios países... Está el plan de obras, pero todavía no termina de cerrar o de concretarse la idea del Banco del Sur. ¿Qué está pasando con...? Tampoco es necesario ni imprescindible que sea el Banco del Sur el que financie estos proyectos. Quiero decirte que hay muchos interesados en muchos lugares del mundo en participar en la construcción de este tipo de obras. Hay muchísimos. Instituciones financieras, instituciones financieras, estados, que, bueno, acá tendríamos que pensar... ¿Puede dar un ejemplo? Sí, en Europa, por ejemplo, que tiene un consorcio europeo, tiene interés, y un consorcio chino tiene interés en participar en la construcción del túnel de Agua Negra en la provincia de San Juan hacia Chile, por ejemplo. Pero aquí deberíamos pensar otras cosas. Toda esta nueva etapa, esta época nueva de la América del sur del mundo, donde antes éramos los sudacas y todo eso, despectivamente nos trataban en algunos lugares, resulta que hoy somos la esperanza de parte del mundo. En este plan habría que pensar también ciertas cosas. Si nosotros pensamos que solamente entre nosotros podemos arreglar esto me refiero a un desarrollo equitativo, socialmente justo, soberano políticamente en la América del Sur, deberíamos pensar cosas distintas a las que estamos pensando ahora. Ya se lo decía Simón Rodríguez a su alumno Simón Bolívar. Pensar en cosas nuevas, no copiar, corremos los riesgos de equivocarnos. El problema es que si copiamos recetas que ya fracasaron. Y entre esas... Entonces, ¿me permitís desarrollar un poquitito más esto? Sí, nosotros debemos pensar, por ejemplo, en que no es tan cierto eso que alcanza con lo nuestro. No alcanza con lo nuestro. Nosotros tenemos que buscar socios en cualquier lugar del mundo para desarrollar esta fantástica potencialidad que tenemos, por ejemplo, en el área de los recursos naturales. Somos en agua, en energía, tanto hidrocarburífera como de otras maneras, en minerales estratégicos, en producción actual y probable y futura de alimentos. Tal vez la unidad territorial, comunidad territorial estoy hablando, por ejemplo, África no es una unidad territorial, la América del Sur sí es una unidad territorial. Somos la unidad territorial más grande del mundo. La segunda vendría a ser la Federación Rusa. Tenemos 1,5 millones de kilómetros cuadrados más. Vamos a tener en pocos años 500 millones de habitantes. Si sumamos América Latina, somos más de 600 en pocos años. Entonces, la cuestión es que las políticas nacionales, primero que todo debemos unir las políticas nacionales en pos de un desarrollo conjunto. No somos nada como países separados, nada, no existimos casi. Sí existimos si vamos con este concepto. Por eso ahora podemos sentarnos en la mesa de los grandes. Cuando Brasil se sienta en la mesa de los BRICS, siempre le preguntaban a Lula, y sospecho que a Dilma se lo siguen preguntando, los indios, los rusos, ¿cómo está la región? Y la pregunta era envenenada siempre. ¿Usted viene solo, le decían a Brasil, sexta economía del mundo, o viene en nombre de los suramericanos? Ahora, perdón, Fulonito. Suramérica es la quinta economía del mundo, toda junta. Ahora, la quinta economía. Más allá de estos datos, la sensación que existe, y más allá de los medios otros medios de comunicación, nosotros le hemos dado continuidad al tema de UNASUR. No te sientas al... No, está bien. No siempre se puede decir todo, por supuesto. La presencia de Néstor Kirchner marcó un hito en su momento en UNASUR. Sí, y después dio la sensación que se apagó un poco. No hace falta una figura importante, las personalidades son importantes acá. Sí, lo de Néstor, yo
siempre le agradezco a la vida y a la política que me haya dado esta oportunidad de estar al lado de Kirchner. Lo de Kirchner fue fantástico en la UNASUR, es el fundador de la UNASUR, desde la política es el fundador. Además fue un torbellino, o sea, hablamos de la etapa de Néstor en la UNASUR como si hubieran pasado, como si fueran un par de años de gestión. Fueron menos de 6 meses. Empezó en mayo. Justamente por eso la pregunta, lo que pasó después. Del año 2010 y en octubre falleció. O sea, lo que pasa es que puso unas bases, elevó tanto el piso, aseguró tanto las condiciones objetivas y subjetivas de la unidad, de la unión de naciones. Nosotros no somos una gran nación, somos una unión de naciones. Es un concepto más complejo este. Sería más fácil si fuéramos un solo país en toda la América del Sur. Eso es lo que no quisieron los enemigos de la libertad, de la independencia hace 200 años, y sus herederos en estos 200 años que pasaron han seguido trabando la integración. Pero ¿cómo se hace para recuperar eso que usted menciona que se perdió después de Néstor Kirchner? Bueno, hubo una etapa, estamos en una etapa donde asumió una compañera y amiga, María Emma Mejía, ex canciller colombiana, y Alí Rodríguez, en nombre de 2 países que habían estado al borde de la guerra, donde la UNASUR y Néstor Kirchner fueron para lograr que Colombia y Venezuela firmaran la paz, restablecieran las relaciones y diseñaran un proceso de pacificación de las relaciones y de desarrollo de las relaciones en el norte de la América del Sur. Esos 2 países propusieron secretarios generales, que compartieron la Secretaría General. Y está siendo una etapa de institucionalización, de dotar de pequeños instrumentos institucionales a la UNASUR, que no tiene funcionarios a sueldo, excepto en una pequeñísima Secretaría General. Esa etapa está finalizando. María Emma estuvo durante el año pasado y Alí está este año hasta mediados de año. Y va a asumir además, porque la presidencia de la Secretaría de la UNASUR es una cosa y la presidencia es otra. Actualmente la presidencia la tiene Perú, la tenía Paraguay, como fue suspendido, asumió Perú porque es por orden alfabético, y la próxima presidencia es Surinam. Suriname. Va a haber algunas dificultades con la presidencia a cargo de Surinam por las limitaciones propias del país, no por la voluntad de los compatriotas de Surinam, sino por las condiciones reales. Entonces, yo estoy totalmente convencido que hace falta de vuelta en la UNASUR otra figura que empuje todo, que se lleve todo por delante. A mi criterio, ese hombre es Lula. Yo, con los amigos, siempre estoy proponiendo que el próximo secretario general de la UNASUR sea Lula. Porque estamos en una etapa del desarrollo de la integración y de este instrumento estratégico que es la UNASUR, clave, crítica. Pero no crítica desde el punto de vista que nos vamos, o que desaparecemos, o que nos rompemos. Hay una crisis. Las crisis, generalmente, si se las tratan bien, son buenas. Son parteras de la historia, en general, las crisis. Y nosotros, en la UNASUR, estamos en una etapa que, si pudiéramos tener un liderazgo avasallante, que nos lleve a todos... ¿Y él quiere? Yo creo que debería querer. Porque hay un problema con este tipo de liderazgo, Pedro. Hay un problema que es este. Estos personajes, estas personalidades, no se pertenecen a sí mismos. No se pertenecen. Son patrimonio suramericano. Los líderes de Suramérica de los últimos tiempos no son ellos. Son ellos y nosotros. Por lo tanto, no se pertenecen a ellos. Serían gestos que yo creo que no los haría ninguno de ellos. Me da la impresión que para un proceso como este, tan seductor, tan importante, fíjate que si lo que empezamos a hablar con el amigo hace un rato, nosotros debemos buscar socios. Hace un tiempo, unos compañeros... Usted habló de gestos, sí. Y yo voy a tener que hacer un gesto descortés, sí, porque se nos acaba el tiempo del programa. Lo sintetizo muy rápido. Una si frase, permite. Porque si no, nos sacan del aire. Bien. Si nosotros juntáramos todos los presupuestos suramericanos, no alcanzaría para el nivel de desarrollo
de nuestras economías, de nuestra producción y de la transformación de nuestros recursos naturales con todos los presupuestos de nuestros países para desarrollar el plan posible. Tenemos que buscar socios en el mundo para esto. Por eso yo decía, para que no se me interprete mal, que esta vez no alcanza con lo nuestro. Alcanza con todo lo nuestro, pero debemos ser inteligentes y buscar asociación en el mundo. Suramérica es una potencia en el plano del mundo. Debemos estar en ese nivel y buscar socios para los próximos 100 años. Bueno, gracias, Fournier, por su tiempo. Muchísimas gracias. Vamos entonces a Félix para ver si hay mensajes. Sí, muchísimos mensajes. Raquel dice que los países tercermundistas nos estamos dando cuenta de lo que tenemos. Desde Córdoba, Gabriel dice que quiere un informe sobre las relaciones comerciales con los países donde la presidenta está de gira. Algunos de los tantos mensajes que estamos recibiendo al 0800-444-1777, 4535-0709, la red social Facebook. A través de ella yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Por supuesto, muchísimos llamados con respecto a la incógnita de hoy, a nuestro personaje, que dicho sea de paso, le vamos a dar más datos para aquellos que todavía no pudieron dilucidar de quién se trata. Nuestro personaje de hoy era admirador de William Faulkner. Desde muy joven comenzó a escribir su diario y lo continuó durante toda su vida. Recibió una mención especial en el 7º concurso Casa de las Américas en Cuba, lo que facilitó la publicación de su primer libro. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777, 4535-0709. Nos vamos a una nueva pausa en Visión 7 Internacional, no sin antes recordarles el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Elecciones en Israel. Se vota este martes un nuevo parlamento que definirá al primer ministro, con Netanyahu como favorito en las encuestas y un avance de la derecha. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.